vamos a comenzar la clase de opioides. A ver, perdóname. Ya. Entonces, espero que no sea muy aburrida la clase de opioides, pero es algo importante que ustedes tienen que saber, ya que estamos llevando el curso de paliativos, ¿no? El tema de opioides ya es una introducción prácticamente para lo que es paliativos. Bueno, es importante que ustedes sepan. Quería comentarles que al finalizar la clase voy a tomar un Kahoot muy simple, muy amigable y les voy a pasar. Quería preguntarles cuántos alumnos son. Chicos, ¿cuántos alumnos son? ¿Saben ustedes? Total. Mm, ya, pero creo que no han entrado todos, ¿no? A ver, vamos a ver, porque Kahoot solo aguanta 40. Bueno, vamos a ver los que lleguen, pues. Bueno, para comenzar, los opioides, como ya sabemos, son fármacos que tienen efectos muy similares a la morfina porque ellos salen de la papaverina. Entonces, el principio activo para que utilizamos como muestra para todos es la morfina, cuya función va a ser siempre producir el efecto principal va a ser analgesia al unirse a los receptores específicos dentro y también fuera del sistema nervioso. Los mecanismos propuestos son inhibir la entrada de calcio en la neurona presináptica y liberación de la sustancia PEP. También incrementar lo que es la entrada del potasio a la célula e inhibir el sistema, facilitando así el sistema descendente. Ya. Cuando hablamos de su mecanismo de acción, sabemos que los opioides van a estar localizados en diferentes áreas de nuestro cuerpo, no solo a nivel cerebral, no solo a nivel del sistema nervioso central o en médula, también en las partes periféricas, estómago, y ya lo iremos viendo. Entonces, cuando hablamos de los opioides mayores tipo morfina, fentanilo, oxicodona, estos se van a unir a unos receptores, los cuales estos receptores son los receptores de la proteína G, son los receptores tipo 1. Estos receptores, cuando se activa la proteína G, se inhibe lo que es la adenilato ciclasa, lo cual va a reducir los niveles de AMP cíclico intracelular. Por lo tanto, esto va a hacer que disminuya lo que es la actividad de la proteína quinasa A. Al aperturarse lo que es los canales de potasio, va a haber se va a ir por polarizar la membrana neuronal, haciendo que sea menos probable que pues, se dispare el potencial de acción. Entonces, a la vez también esto va a generar que haya una inhibición de lo que son los canales de calcio, lo cual va a reducir lo que es la entrada de calcio pues, al terminal presináptico, y esto va a generar una menor liberación de neurotransmisores, que en este caso son los neurotransmisores excitatorios, como cuáles, como el glutamato, como la sustancia P y como el GABA, ¿no? Ese es el objetivo de estos opioides. Cuyo resultado, pues al finalizar, va a ser la inhibición de la transmisión sináptica del dolor. Cuando como revisamos anteriormente, cuando esta información llega a través de los nociceptores y es llevado a la primera neurona, luego a la segunda neurona, luego a la médula y llegando hasta a la corteza cerebral, entonces en todo este trayecto van a haber diferentes receptores de opioides. ¿Cuál es uno de los receptores más importantes? Son los receptores mu, los más importantes, pero también tenemos los receptores kappa y los receptores delta.
Nuestros fármacos que van a usar, que se usan habitualmente por vía endovenosa y que van a llegar a vía sistémica para estar dentro de este mecanismo de acción, va a ser sobre todo la morfina, los cuales sus receptores comunes van a ser el MU1. Entonces, como ya mencionábamos, estos van a cerrar lo que son los canales de calcio, los cuales van a detener la entrada a nivel de la neurona presináptica. Y a la vez van a producir la apertura de los canales de potasio. Esto va a generar la hiperpolarización y disminuye la sensibilidad excitatoria. También vamos a tener la localización de estos receptores opioides, como ya mencionábamos, a nivel presináptico y posináptico, a través de lo que son la proteína G, ¿no? Sus receptores. ¿Cuáles son? Ya hablamos los kappa, mu y los delta. Estos opioides van a funcionar como moduladores de esta liberación, inhibiéndola para posteriormente lograr lo que es un efecto negativo o un efecto inhibitorio a nivel de la neurona postsináptica y disminuyendo de esa manera el dolor. Cuando hablamos de receptores opioides, tenemos que saber que estos receptores opioides no solo van a estar a nivel del sistema nervioso central, es donde clásicamente están, pero también sabemos que están en las neuronas periféricas, en las células inmunes, cuando hay un proceso de inflamación tisular, en el tejido respiratorio, o sea, en nuestros pulmones también los vamos a tener, en el tracto gastrointestinal y otros. Se hicieron diferentes estudios donde se han visto, por ejemplo, a través de estudios radioactivos en PET scan, se han visto la localización de estos receptores opioides y donde vamos a ver que a nivel cerebral o medular es donde más encontramos. No olvidemos que tenemos nuestros opioides endógenos nosotros, que son las endorfinas, las dinorfinas, ¿no? Que los vamos a tener normalmente. Cuando hablamos de los receptores opioides y sus efectos, vamos a hablar de qué es lo que ellos inducen, qué activan o qué desactivan o qué causan. Como sabemos, los receptores MU son los más frecuentes y lo que más predomina dentro de su acción con respecto a la morfina, que es el que más se usa, ¿no? Hay que tener en cuenta que el tipo de acción de estos va a ser tanto supraespinal y espinal. Entonces, también, sobre todo en el caso de morfina, va a causar euforia, sedación, miosis, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la temperatura corporal y puede causar constipación. A la vez, a nivel espinal, pues también puede causar la inhibición del centro respiratorio, los MU2. Y también puede generar, depende de la dosis que se use, puede generar hasta dependencia física. Así tenemos los demás fármacos también que se usan. Dentro de sus funciones, hablando de lo que es los opioides, también hay algunos mediados mayormente por los receptores kappa, por los delta, por el épsilon. Entonces, cada uno va a tener su lugar de acción y su predominancia. No olviden lo que mencioné anteriormente, que los receptores opioides van a tener acción tanto supraespinal y también espinal. Hay una preguntita. La clasificación de los opioides, pues vamos a tener estos derivados, van a tener sus derivados, van a tener un efecto, vamos a ver su potencia, se van a clasificar por su potencia, por su acción sobre receptores y por los tipos de derivados que tengan. Entonces, cuando hablamos sobre los receptores opioides, sobre su acción, van a haber agonistas puros, van a haber agonistas antagonistas, van a haber agonistas parciales y antagonistas. Cuando hablamos de la potencia, pues van a haber débiles o menores o potentes o mayores. Y cuando hablamos de los derivados, sabemos que hay sintéticos, semisintéticos y naturales. Pues
cuando hablamos por su potencia, vamos a tener tanto los débiles y los mayores. Cuando hablamos de débiles, lo que contamos en nuestro medio es la codeína y el tramadol. Cuando hablamos en los hospitales vamos a tener codeína y de venta en las farmacias podemos encontrar también el tramadol, los cuales todos van a salir siempre con receta médica, ¿no? No son de libre venta. Uno de los fármacos que también tiene efecto antitusígeno, como la codeína, es el dextrometorfano. Hace muchos años, muchos años, antes utilizaban para darle dextrorfano a los niños porque les causaba ciertos tipos de sedación. Entonces a los bebés, las mamás les daban su dextrometorfano y con eso generaban que los niños pequeños se durmieran. Muchas de las mamás iban a las farmacias con el objetivo de conseguir dextrometorfano para dormir a sus hijitos en las noches cuando los bebés lloraban mucho, ¿no? Ya sabemos ahora que el efecto del dextrometorfano no es para dormir, sino más como antitusígeno y muchas veces hasta como mucolítico. Opioides mayores que tenemos en nuestro país, tenemos la buprenorfina, el fentanilo, tenemos metadona también, morfina y oxicodona. Es importante saber que estos pues van a reclasificarse en los receptores opioides en 4 tipos, que son los delta, los kappa, los mu y la nociceptina orfanina, que es la última que se está dando, los cuales están análogas a lo que es el OP1, el OP2, el OP3 y la nociceptina alorfán. Esto es para que ustedes lo tengan como conocimiento, ¿no? La localización, vuelvo a repetir, es tanto supraespinal y espinal. Los mu actúan tanto supraespinal y espinal, los kappa también y el epsilon también, espinal y supraespinal. Dentro de los efectos, volvemos a mencionar, los mu es analgesia, puede causar depresión respiratoria según la dosis, puede causar sedación, euforia, miosis, dependencia física y alta motilidad gástrica. La morfina, dentro un agonista puro va a ser la morfina, un agonista parcial vamos a tener a la buprenorfina. Ahora con los kappa pues está la nalbúfina. También va a tener un efecto espinal y supraespinal. Hay, dentro de los efectos es alteración de la motilidad gástrica, ¿sí? La nalbúfina no tenemos en nuestro país, pero para conocimiento también causa analgesia espinal, o sea, en otros países lo usan por vía espinal también. Puede causar disforia, sedación, efectos psicomiméticos y dependencia física. Entonces, cuando hablamos de qué opioide vamos a elegir para poder dar a nuestros pacientes, entonces tenemos que tener en cuenta varias cosas. Cuando mi paciente viene a la consulta, yo lo observo desde que llega. Entonces, tenemos que ver cuál es la intensidad de su dolor del paciente. Hay que catalogar si es un paciente oncológico o es un paciente que no es oncológico. Hay que considerar también la edad del paciente. No olvidemos que a mayor edad de los pacientes, esos pacientes tienen mayores comorbilidades y entonces ellos tienen mayor tejido de lo que es el graso que el muscular. Y no olvidemos que los opioides se depositan más en el tejido graso. Entonces, hay que determinar también cómo está su función renal, cómo está su función hepática. En base a eso vamos a utilizar el tipo de opioide que necesitemos. Hay que ver su función cardiopulmonar. Hay que saber si el paciente tiene antecedentes de SAOS, ¿no? O apnea de sueño. Hay que ver si este paciente ya ha tenido experiencia con el uso de opioides o también si tiene unas conductas tipo ansiedad, depresión, alcoholismo, antecedentes de drogadicción. Eso es muy importante saber en un paciente porque si iniciamos opioides en un paciente que ya tiene antecedentes de drogadicción o alcoholismo, es muy alta la probabilidad de que este paciente se enganche o haga dependencia de estos opioides.
Hay que saber también si ha tenido efectos secundarios con algún opioide que ha consumido. Hay algunos pacientes que hacen alergia al tramadol o que hacen muchos vómitos con el tramadol o con algún tipo de opioide. Entonces, ¿cuáles van a ser las bases para seleccionar el tipo de opioide que yo debo utilizar? Hay que ver si el paciente si ha usado algún opioide, qué tanto bien le ha hecho el opioide y qué opioide ha sido. Entonces, es importante cuando vienen a la consulta, sobre todo los pacientes crónicos, yo los abordo y les pregunto, ¿y qué medicamento tomabas? Entonces, muchas veces ellos nos dicen, yo he estado tomando este tramadol, ¿y cómo te fue? Y nos dicen, no, no me hace nada. Entonces, ¿y cuánto de tramadol tomabas? Entonces, es importante ver la dosis que el paciente tomaba del medicamento. Entonces, sabemos que hay algunos opioides, que son los opioides débiles, que tienen un techo terapéutico y otros opioides, que son los mayores, que no tienen una dosis de techo terapéutico. Entonces hay que ver la conveniencia y el apego potencial del fármaco. Si el paciente ve que el fármaco le va bien, ese paciente va a seguir con su medicación, pero si el fármaco no le ayuda, lo va a dejar, no va a continuar. Otra cosa importante, hay que ver el costo del fármaco. Ahora les cuento, tengo una paciente que tenía un cáncer gástrico, el cual había sido manejada con opioides menores y no había obtenido mejoría. Al no obtener mejoría a ella, nos hicieron la interconsulta y cuando fuimos a evaluarla, pues estaba recibiendo 400 hasta 600 miligramos de tramadol y la paciente no mejoraba y estaba con muchas náuseas y vómitos. Entonces, inicialmente la titulamos con morfina en infusión y hemos obtenido una buena respuesta. Posterior a obtener esa respuesta, tuve que hacer la conversión y pasarle a parches de buprenorfina, equivalentes a la dosis que ella utilizaba. Pero les comento que ella al mes utilizaba más o menos 8 parches de Transtec. Los 8 parches de Transtec eran equivalentes más o menos a 1.200 soles. Entonces, cuando la paciente viene a la consulta, me dice, doctora, estoy bien del dolor, pero no puedo comprar los parches porque son muy caros. Entonces, lo que hicimos fue cambiarle de los parches otra vez a morfina, pero a morfina vía oral. Hemos titulado la dosis del medicamento casi a un equivalente a la morfina vía oral y esperando no tener efectos secundarios y se obtuvo de manera positiva. Esta paciente pasó de gastar 1.200 soles a gastar 50 soles al mes. Entonces, es importante ver el nivel socioeconómico del paciente, si para el paciente va a ser eh, real el hecho de que vaya a poder utilizar el fármaco, porque hay pacientes que no lo pueden adquirir por su solvencia económica. Entonces, también hay que ver la preferencia que tiene el paciente, ¿no? Muchos pacientes no quieren tomar por vía oral, prefieren utilizar la vía dérmica para no estar tomándolo. A veces cada paciente es diferente, entonces tenemos que abordarlo por cada uno como es. Hay que saber, como les mencionaba, el abuso que haya tenido el paciente, o si ya usó anteriormente, o si usaba drogas ilegales. Y en caso tuviéramos alta sospecha, incluso llegar a hacer un tamizaje. También hay que tener en cuenta sus condiciones de salud, como veíamos, si tiene problemas renales o hepáticos, para según eso hacer una dosificación y titular en el paciente según su función renal o según su función hepática. Hay que ver también si el paciente tiene algún tipo de compromiso oral para poder dar opciones parenterales, transdérmicas o submucosas. No olvidemos siempre que la vía de administración electiva siempre debe ser la vía oral, es la de elección. Pero si ya el paciente no funciona o la dosis es muy alta o tiene muchos efectos secundarios, podemos pasar a otro tipo de vías de administración. Entonces, la evidencia de la eficacia de la molécula en el tipo de dolor en tratar la vamos a ver en cada paciente.
Según estas guías de prescripción para lo que es terapia del dolor con opioides en pacientes crónicos, como mencionábamos, hay que seleccionar la vía de administración menos invasiva posible. La de elección es la vía oral. Hay que seleccionar el opioide que le va a presentar mayores ventajas. Para cada caso es totalmente diferente. Hay que ver su perfil farmacocinético. Hay que considerar la situación clínica, que son las fallas orgánicas que pueda tener el paciente, y hay que prever los posibles efectos secundarios que puede tener este paciente. Y hay que establecer una relación terapéutica para fomentar lo que es la adherencia terapéutica y que el paciente no deje su tratamiento. También va a haber otra pregunta. Esto es básico en realidad. Con respecto a las dosis de los fármacos. Lo que no quiero que olviden, sobre todo, es de la codeína. La dosis máxima que se puede dar al día es de 360 miligramos. Las pastillas podemos obtenerlas de 30 y de 60 miligramos. El tramadol, la dosis máxima usada en pacientes con dolor crónico son 400 miligramos. Y se dice que en pacientes oncológicos podemos usar hasta 600 miligramos, cosa que nunca llegamos hasta ese techo porque generalmente a una dosis de 400 o 600 ya el paciente presenta efectos secundarios. La morfina, la oxicodona, la hidromorfona, el fentanilo y la buprenorfina no tienen un efecto techo, o sea, no tienen una dosis terapéutica máxima. A veces dejamos de usarlas ya cuando hemos escalado mucho, porque no olvidemos que los opioides también nos causan hiperalgesia y nos van a causar efectos secundarios. Entonces, como opioides menores, aquí en nuestro país tenemos codeína y tramadol. La codeína no es básicamente un analgésico hasta que es metabolizado y solo el 10% es morfina. La codeína, su efecto es antitusígeno, pero cuando se metaboliza a nivel del hígado, tenemos un efecto del 10% como morfina. Hay pacientes que se han visto que tienen mayor efecto. Está relacionado esto con el citocromo P450. Entonces, el 10% de la población son metabolizadores lentos por falta de este gen que es el 2D6, que el cual nos va a dar muy poca analgesia. Y hay otros que son metabolizadores también ultra rápidos, que los que tienen su 2D6, que duplican su acción. En su tiempo de vida generalmente está combinado con el paracetamol, se duplica. Y sus efectos secundarios es igual que el de la morfina, pues que es constipación y es también náuseas. El tramadol es un agonista MU por excelencia y también es un inhibidor de la recaptura de norepinefrina y de serotonina. Este también requiere ser metabolizado para convertirse en analgésico. En este fármaco no se ha reportado efectos como depresión respiratoria, pero sí puede aumentar el riesgo de convulsiones, por eso está proscrito en niños menores de 12 años. Como opioides mayores, tenemos en nuestro país la morfina y la oxicodona. Ustedes han visto la serie del Dr. House, me imagino, ¿no? Ustedes saben que él estaba enganchado con el Vicodin. El Vicodin es la hidromorfona, que él, pues en algún momento de su vida, desarrolló el dolor tipo neuropático por una cirugía en su pierna que le realizaron, hizo como un infarto. Entonces, tuvieron que hacer exéresis y lesionaron parte de nervios y todo, y eso generó un dolor de tipo neuropático. Entonces, iniciaron su tratamiento con Vicodin, pero él en un momento se enganchó e hizo dependencia y hasta adicción de Vicodin. Entonces, estos opioides que son bien... ¿Están hablando? Sí. Vale. Sofía, tu audio, por favor. Bien.
Continuamos. Entonces, esos opioides mayores que tenemos, que utilizamos actualmente es el fentanilo, la buprenorfina. El fentanilo es altamente lipofílico y lo utilizamos siempre para inducción anestésica. A veces lo utilizamos en la unidad de cuidados intensivos para manejo del dolor o para tolerancia de tubo endotraqueal. No es de uso frecuente en la población. Utilizamos también en parches transdérmicos en pacientes oncológicos, netamente oncológicos. Tiene una alta unión a las proteínas en un 80-85% y este se metaboliza en el hígado. Es 70 veces más fuerte que la morfina. La buprenorfina, pues, requiere un metabolismo para convertirse en analgésico. Su inicio es lento y no tiene un efecto techo. Se une a globulinas, no a albúmina, por lo que tiene un bajo potencial a interacciones. Es el fármaco electivo en pacientes renales, o sea, pacientes con dolor renal, con dolor crónico, que sean renales, el fármaco de elección es la buprenorfina. La metadona es un agonista MU y antagonista NMDA. Casi siempre lo utilizamos en pacientes que ya están con temas de adicción para poder mediar los efectos secundarios que presenta el dejar, digamos, la droga con la que se ha enganchado el paciente, ¿no? Por ejemplo, si fuera morfina, a cambio de morfina utilizamos metadona. Este medicamento también es altamente lipofílica, tiene una potencia relativa versus la morfina hasta 20 veces más potente y puede causar múltiples interacciones farmacológicas y es también de elección en pacientes con falla renal. La metadona es uno de los fármacos que se utiliza para pacientes con adicciones. Opioides en falla renal, pues podemos utilizarlos todos siempre en cuando se haga un ajuste, ¿no? Podemos ajustar según su depuración de creatinina cada fármaco. De manera, les presento igual el cuadro para que lo tengan en cuenta, no es algo que quizás muy urgente que ustedes lo tengan que dominar. Igual los fármacos que se utilizan en falla renal, también hay que corregirlos, hay que ver según la patología que tienen, por ejemplo, sobre todo los pacientes con falla hepática, porque todos los opioides, absolutamente todos, son metabolizados en el hígado. Entonces hay que tener siempre esa precaución de utilizar las dosis, si son dosis altas. De acá también vamos a tener una pregunta. Doctora, ¿Cuáles son los... Dime. Con la pregunta de de las patologías, o sea, si tienen patologías hepáticas. Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Dime. Sí, sí, perdón, doctora, es que mi internet está un poquito mal. En los ajustes, más que todo en falla renal y hepática, si un fármaco por ejemplo, la morfina, ¿no? Al paciente, como que en una dosis le hace bien, pero sabemos que esa dosis le puede hacer mal en falla renal y hacemos el ajuste, pero haciendo el ajuste, la dosis que se le da no hace bien al paciente, o sea, no hace bien. Sí. Tendríamos que buscar otro tipo de fármaco. En realidad, mira, los pacientes con falla renal casi siempre se van a estar dializando, casi siempre. Entonces, muchas veces tenemos la libertad de utilizar, hablo para los que se están dializando, tenemos la libertad para usar la morfina a las dosis que corresponden a los pacientes en diálisis. Pero a los pacientes con falla renal, que son de patologías crónicas y no con diálisis, usualmente damos una dosis del 50% de la dosis normal. O sea, por ejemplo, si le tenías que dar 10 miligramos de morfina, le das solo 5 miligramos. ¿Por qué? Porque ese paciente va a recircular.
Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es, si hemos titulado la dosis de morfina, porque no se olviden que nuestro fármaco de elección para todo esto va a ser morfina, si ya hemos titulado la morfina y sabemos que es 50 miligramos o 30 miligramos lo que le corresponde al día, yo lo trato de pasar de preferencia a parches. Ahora los hospitales lo dan a parches, porque es el único fármaco que tenemos que no se excreta o sea, se metaboliza por el hígado, pero no tiene excreción renal. Entonces es el fármaco electivo para pacientes renales. Pero si hipotéticamente, esta paciente no fuera de salud, no tuviera un seguro de EPS, posiblemente el MINSA no le compra su medicamento, tendríamos que titularle con morfina y darle la dosis al 50%. Y posiblemente no vamos a encontrar el efecto terapéutico que deseamos, porque posiblemente va a persistir con dolor. Entonces, lo que podemos así en ellos es sumarle, ¿no? Quizás darle junto con paracetamol, que tiene una acción central también, y eso puede disminuir su dolor. Y hay que evaluar, obviamente, qué grado de insuficiencia renal es, si es un leve, moderado, severo, ¿no? Según su función de depuración de creatinina. Gracias, doctor. Eso es algo muy frecuente porque en los pacientes que vienen a consulta, muchos de ellos tienen problemas renales y tenemos otras opciones antes de usar morfina. También el tapentadol, por ejemplo, se puede usar en pacientes incluso en grado 3, se puede usar, que es un tipo de opioide. Perdón. A ver, perdónenme un segundito, chicos. ¿Aló? Ahora te confirmo, mamita. Voy a ver un ratito, ¿sí? A ver, chicos, un segundito, por favor. Discúlpenme, chicos. Entonces, lo que usualmente damos nosotros es los parches, y algunos utilizamos tapentadol y en algunos utilizamos morfina, pero a dosis corregida. Hay que tener en cuenta siempre eso, ¿no? Porque cuando son pacientes renales hay recirculación. Y ahora esto no quita, por ejemplo, en pacientes oncológicos, que son renales también, utilizamos los parches de buprenorfina y utilizamos los parches de fentanilo. Aquí vemos en este cuadro, por ejemplo, el tapentadol, que no se recomienda en uso de insuficiencia renal grave, ¿no? Pero todavía en grado 3, todavía lo vamos utilizando. Igual, esto también, pacientes, es medio irónico, pero, por ejemplo, vienen los pacientes que tienen CA de hígado. Los pacientes vienen literalmente patitos, o sea, colores amarillo. Y cuando tú vas a dar el tratamiento, el fármaco que usas, toditos son opioides. Y todos los medicamentos opioides tienen su metabolismo hepático. Entonces, no nos queda de otra que tenemos que iniciar con los opioides. Pero vamos corrigiendo la dosis muchas veces al 50%. A veces damos hasta la tercera parte y vamos titulando progresivamente. Y el fármaco de elección siempre va a ser morfina. Una preguntita de acá. Entonces, ¿cuáles son los métodos de administración? Tenemos oral, parenteral, espinal, transdérmico, transmucoso y nebulizados. La vía de administración favorita es la vía oral. Siempre va a ser la vía oral. Nunca, o sea, sería una maldad aplicar morfina intramuscular. No hacemos eso. Podemos poner por alita subcutánea, podemos poner por vía endovenosa, ponemos para anestesia o para analgesia intratecal, pero no lo hacemos por vía intramuscular.
Otras vías de administración de los opioides, siguen siendo también, en otros países utilizan la vía sublingual. Aquí en nuestro país no tenemos por vía sublingual, solo tenemos la vía oral, endovenosa, subcutánea, transdérmica. Y también para aquellos que quieren, pues la intramuscular, pero no la usamos. El otro día hablábamos del cálculo de la dosis de inicio. Hay que tener en cuenta si un paciente es virgen a opioides. ¿Qué significa que es virgen a opioides? Que no ha utilizado ningún tipo de opioides, que no ha utilizado tramadol, que no ha utilizado tapentadol, que no ha usado morfina. Ese es un paciente virgen de opioides. Entonces, si es un paciente que es virgen a opioides, pues tengo que iniciar con las dosis más bajas y debo titular cuidadosamente. Entonces, en caso de que el paciente no le vaya bien, incluso puedo rotar el opioide de ser necesario. En el caso de que el paciente sea un paciente que ya ha usado previamente opioides, ya se vuelve un paciente tolerante, entonces ya tengo que utilizar mayor cantidad de dosis. Nosotros cuando estamos en anestesia, muchas veces vienen, sobre todo los jóvenes, iniciamos la anestesia, hay muchos que caen muy rapidito con los fármacos que les ponemos, sobre todo cuando hacemos para sedaciones, y se duermen muy rápido, pero hay otros pacientes que tú puedes utilizar dosis muy altas como si fuera anestesia general y no se duermen. Y generalmente nosotros deducimos que son pacientes que ya han usado o son usuarios de drogas o de medicamentos antidepresivos o medicamentos para el dolor. Entonces ya nos damos cuenta más o menos. Hay pacientes que tú les pones un poquito de algún medicamento y ya están dormidos, pero otros les puedes acabar poniendo el equivalente a una anestesia general y siguen sumamente despiertos. Chicos, si tienen alguna duda, siéntanse en la libertad, por favor, de hacer sus preguntas. Cuando hablamos de titulación de opioides, el otro día ya más o menos estábamos viendo cómo lo hacemos. Debemos valorar siempre el alivio del dolor del paciente. Si viene un paciente a emergencia, en el servicio de emergencia casi siempre los médicos utilizan petidina. No sé si habrán escuchado, pero es la meperidina. Siempre utilizan la petidina. Entonces, las ampollas de petidina vienen de 100 miligramos. Suelen ponerle 50 miligramos endovenoso y casi siempre el paciente va a bajar su dolor. Ahora, hay que tener en cuenta que hay fármacos como la petidina, que es muy adictivo. Entonces, el paciente sí se siente, obviamente, que disminuye su dolor, pero va a sentir esa sensación de agrado, de relajación, de sedación. Tiene el mismo efecto como si fuera la cocaína, ¿no? Entonces, el paciente muchas veces se vuelve muy manipulador y regresa por los medicamentos. Entonces, la titulación de medicamentos en un servicio de emergencia debe ser primero indagado por el personal de salud y saber si es un paciente que ya consumió o no consumió opioides. Si es que no ha consumido, voy a comenzar con dosis bien bajitas. Generalmente comenzamos con 2.5 miligramos de morfina y esperamos 5 minutos y después de los 5 minutos volvemos a evaluar. Si el paciente persiste con el mismo EVA, pues hay que agregar 2.5 miligramos más de morfina. Si el paciente con el total ya de 5 miligramos controló su dolor, lo dejamos ahí. Y si no ha controlado su dolor, tenemos que volver a reevaluar en 10 minutos y hay la posibilidad de volver a poner. No se recomienda mezclar opioides de dos grupos. ¿Por qué? Porque uno puede ser agonista y el otro puede ser agonista-antagonista y entonces estaríamos quitando su función de uno de los opioides. Entonces, casi siempre hay que utilizar un solo opioide. Hay que tener en cuenta, había una presentación la vez pasada que decía 1 más 1, 0, 1 más 2, 2 y 1 más 1, 3, ¿no? Entonces, hay que tratar de que el efecto del fármaco en este sentido sea como que un 1 más 1, 3. ¿Por qué? Porque hay que hacer analgesia multimodal.
sobre todo en dolores agudos. Cuando son dolores crónicos, generalmente vamos a hacer titulación con opioides y con coadyuvantes. Hay que administrar a intervalos fijos y utilizar rescates. Hay que dejar extras. Los adyuvantes pueden usarse para contrarrestar los efectos secundarios. Si ponemos morfina y les generan náuseas y vómitos, pues que hay que utilizar antieméticos, ¿no? Para disminuir esa sensación nauseosa. Hay que preguntar al paciente si el paciente hace deposiciones o no está haciendo deposiciones. Se han visto muchos casos de hacer obstrucción intestinal por opioides, que muchas veces han llegado hasta cirugía. Hay que observar la respuesta del paciente antes de cambiar el fármaco o la vía de administración. No hay que darnos por vencido porque el paciente dijo, tomé una vez y no me hizo nada, ¿no? O me dio muchas náuseas. Entonces hay que ver la posibilidad de sumarle a eso quizás un Gravol o una metoclopramida para ver si bajan las náuseas, porque el paciente muy rápidamente deja el medicamento y nos quedamos desarmados posteriormente. Entonces, ¿cómo es la rotación de opioides? ¿Cuáles son las estrategias y cómo la cambiamos? Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, estoy con un paciente y el paciente estoy utilizando morfina, 60 miligramos cada 8 horas. O sea, estoy utilizando 6 por 3, 18, 180 miligramos, que ya es bastante. Si el paciente controla con esa cantidad, puedo mantenerlo, pero si ese paciente controla con esa cantidad, está con muchas náuseas y no logro controlar las náuseas, estoy poniéndole su metoclopramida o le estoy dando dimenhidrinato y no mejora el paciente, entonces estoy viendo que el efecto secundario que está causando el opioide es muy alto. Entonces tengo que ver la posibilidad de cambiar la vía de administración o rotarle de opioide. Entonces, si roto de opioide, puedo ver si le cambio quizás a un equivalente de oxicodona o puedo cambiarle a otro tipo de fármaco o puedo pasarlo a parches quizás. O tengo la opción también de cambiarle la vía de administración. Si le ponía 180 miligramos en 24 horas, ahora le pondré la tercera parte por vía subcutánea. Si le cambio, por ejemplo, a vía subcutánea, puedo dejar una alita y ya le pondré solo, ¿cuánto sería? Estaba 180, ¿verdad? A 60 miligramos en 24 horas al paciente, si es por vía subcutánea. Entonces, o por vía endovenosa. Entonces, el efecto va a ser mayor, ¿no? Es de 1 a 3. Si utilizo 1 miligramo por vía endovenosa, por vía oral va a ser 3 miligramos. Entonces, cambio con eso la vía de administración y los efectos secundarios también van a disminuir. O puedo hacer las dos cosas también, ¿no? Utilizar tanto la vía, otra vía subcutánea o la vía oral para algunos fármacos. Entonces, ¿cuándo va a ser necesario lo que es la rotación del opioide? Depende de nuestros objetivos que tengamos. Uno, cuando queremos mejorar la analgesia. Si el paciente no ha controlado con esos 160 o 180 miligramos o 200 miligramos, no sé, depende de lo que está el paciente, no hemos encontrado mejoría, pues tengo que ver la posibilidad de rotar. También otro, cuando quiero disminuir los efectos adversos o secundarios para mejorar la tolerabilidad del paciente o por cambios en el paciente o situaciones externas. Tuve un paciente que utilizaba 500 miligramos de morfina en 24 horas. Era una dosis, pero brutal. Entonces, con 500 miligramos de morfina endovenosa es mucho. Era para un paciente con un EM de mama que había hecho metástasis pulmonar. Entonces, honestamente, yo no sabía ya si era dolor o era hiperalgesia por opioides. Lo que hice en esta paciente, hice una formulación con ketamina y lidocaína. Ketamina es un anestésico local, pero es un inhibidor de la NMDA. Entonces, tiene acción tanto analgésica y anestésica. Entonces, lo que hice con este paciente es un preparado y le puse en infusión de ketamina con lidocaína y he disminuido la dosis de morfina a un 70%.
Le dejé con 200 miligramos, si no me equivoco, de morfina al día, más ketamina en infusión. Al segundo día bajé a 100 miligramos de morfina y al tercer día la programé para hacer lo que nosotros le llamamos un bloqueo ESP a nivel de la columna y con eso disminuir el dolor que tenía ella en mama y la induración que tenía. Y con eso bajé a 100 miligramos de morfina por día y ya suspendiendo mi ketamina. Entonces, la idea no es que se lo voy a quitar de frente porque el paciente va a ser un síndrome de abstinencia o una hiperalgesia más marcada, pero la idea es bajar a menos la dosis de morfina. A la fecha, con la paciente ya hemos rotado su morfina que ella usaba a vía de parches, ¿no? Porque es una paciente asegurada y su seguro le proporciona estos opioides. Entonces, es importante evaluar eso en cada paciente. Cuando ya vemos que su dosis es muy alta, tenemos que ver la posibilidad de disminuir y utilizar otras estrategias. Ahí pudimos haber utilizado también metadona, pero a veces los efectos no son tan rápidos, a diferencia de la infusión de ketamina con lidocaína. Bueno, estos más o menos son las equivalencias. Por morfina oral es un equivalente de 1 a 3, ¿no? Es 3 veces más potente por vía intravenosa, subcutánea 2 veces. Y su duración, cuando hablamos de morfina prolongada, porque hay morfina de acción prolongada y de acción rápida, es de 12 horas la prolongada y rápida es de 4. La que usualmente tenemos es la morfina de acción rápida. Igual los demás fármacos, ¿no? La potencia por vía oral del tramadol, que es frecuente, es 1/4 y la potencia parenteral es sumamente mayor, 2 a 3 veces mayor. Y así, también la buprenorfina no tenemos en nuestro país, pero sí hay en otros países, tanto por vía oral y parenteral. Muy bien. Otra vez, lo que es la equivalencia de los fármacos. En nuestro país contamos con buprenorfina transdérmica, que es ampliamente usado. Ahora vienen en presentaciones de 35, de 52 y 70. Utilizamos usualmente, en nuestro país tenemos de 35. ¿Qué queremos hacer cuando queremos llegar a 70? Pues le ponemos 2 parches juntos, ¿no? Miren, aquí vemos, si le ponemos un parche de 35, es un equivalente de 150 a 300 miligramos de tramadol vía oral. O sea, si le estoy dando a un paciente 300 miligramos de tramadol vía oral, ya le puedo dar un parche de 35 y con eso puedo cubrir. Si le estoy dando a un paciente morfina 60 miligramos al día, le puedo poner un parche y con eso ya cubrí también. Y igual así las demás presentaciones. Entonces, ¿cuál es la respuesta relativa de diferentes tipos de dolor a opioides, ¿no? Vamos a saber que el dolor nociceptivo no tiene tanta, o sea, su uso normalmente para el dolor neuropático no es tanto los opioides, porque ahí van a ir más los neuromoduladores. Entonces, para el dolor nociceptivo va a haber una buena respuesta junto cuando se da con analgesia multimodal. Por eso, cuando tenemos un dolor de tipo nociceptivo, tipo cirugía, le damos la mezcla de AINES, opioides, utilizamos también paracetamol de acción central y a veces incluso mezclado con anestésico local. Todas esas cosas hacen que disminuya su dolor. Entonces, los opioides también van bien en los dolores de tipo neuropático porque tienen inhibición de los sistemas NMDA, tipo el tramadol, ¿no? Y entonces esto mejora, pues, a los pacientes. Bueno, ¿en qué casos manejamos? Ya lo dijimos, a nivel agudo, oncológico y también en dolor no oncológico. Cuando es en dolor agudo, pues en casos de dolor perioperatorio, en urgencias y en enfermos críticos, ¿no? Podemos utilizar porque los opioides son más nobles, ¿no? En dolor oncológico, cuando hay actividad tumoral,
cuando hay procedimientos especiales tipo biopsias, colocación de catéteres, podemos utilizar, por ejemplo, ahí fentanilo, o podemos utilizar la morfina, o podemos utilizar petidina. También para efectos de tratamiento con pacientes que hacen con neuropatía por quimioterapia. Y en casos de dolor oncológico, de dolor no oncológico, también algunos tipos de dolores nociceptivos o dolor visceral o dolor lumbar que han sido refractarios a tratamiento con AINES, ¿no? También podemos utilizar en neuropatías periféricas, podemos utilizar en neuropatía diabética, en neuralgias posherpéticas o en dolores de tipo radicular. También en dolor neuropático central, a nivel del sistema nervioso central, a nivel de médula espinal, o en dolor fantasma, o en casos de fibromialgia. En casos de dolor no oncológico, pues pese a tratamiento, pese a todos los temores que tenemos a nivel médico-legal, entonces los opioides en realidad son fármacos eficaces y son seguros, seleccionando bien a cada paciente. No se les puede dar a todos por igual. Es una opción de tratamiento para tanto el dolor neuropático como para el dolor nociceptivo. Y pues esto va a variar, depende a su tipo de dolor que tenga, ¿no? Ya sea moderado o severo, o si es de corta duración o de larga duración. Ya sabemos que inicialmente puede presentar efectos de sedación y náuseas, ¿no? En aquellos que utilizan a largo plazo, ya los pacientes casi siempre hacen constipación. Si hablamos de la prevalencia del dolor crónico por edad y por género, sabemos que se va a dar más en pacientes mayores. Cuanto más mayor seas, más dolor vas a presentar, sobre todo dolor crónico. Y con respecto a las edades, pues vemos aquí que la incidencia sube mucho más a partir de los 40 años, ¿no? A partir de los 40 años comienza a elevarse la cantidad del dolor. Ahora estamos viendo a pacientes más jóvenes, quizás para aquellos que van a rotar a hospitales oncológicos, vamos a ver a todas las edades, es más, nacen ya con algún tipo de cáncer. Es muy difícil reconocer o evaluar las escalas de dolor en los pacientes, en los neonatos o en los niños, ¿no? Porque su evaluación de dolor es totalmente diferente al de un adulto. También se puede utilizar opioides en pacientes con dolor crónico. Para ellos es pues importante lo que son los AINES, se les considera seguros, pero muchas veces estos pueden tener efectos secundarios, ¿no? Como hemorragias digestivas. Cada vez ahora está incrementándose la población adulta, tenemos más ancianitos que antes, entonces ahora en otros países con poca población juvenil, que tienen alta población de adultos mayores, han visto los consumos muy elevados, o sea, se han hecho una evaluación de esos países y comparados con los nuestros, su tasa es muy elevada con el consumo de opioides. La población geriátrica, pues hay que tener en cuenta, como ya mencionamos, que son multimórbidos y son medicados. Los abuelitos son farmacias andando ahí. Hay que ver ellos también tienen pues obviamente una farmacocinética y una farmacodinamia alterada y también tienen una función renal disminuida. Aquí hay unas guías que son para manejo farmacológico del dolor de tipo neuropático. Hay un estudio, ¿no? En las cuales se han visto los lineamientos para el tratamiento del dolor neuropático en esta revisión del 2010. Entonces, nos dice, ¿qué podemos usar, por ejemplo, para dolores de tipo neuropático? Yo sé que en alguna familia de ustedes, algún familiar, no habrá faltado un paciente con neuropatía diabética o con neuralgia posherpética o con neuralgia del trigémino, dolor central. Son casos de muy difícil manejo, no son pacientes fáciles. Entonces ahí vamos a tener que mezclar lo que son antidepresivos con gabapentinoides, neuromoduladores. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, la duloxetina, la gabapentina, antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina. Ahí también podemos utilizar algunos opioides como la morfina, la oxicodona, ¿no? El tramadol.
Ahí tenemos otros antidepresivos como la venlafaxina, gabapentinoides como la pregabalina. En caso de, esto tiene un nivel de evidencia bien alta, pero también se ha dicho que puede funcionar, por ejemplo, la administración de toxina botulínica en pacientes con neuropatía diabética, también la gabapentina o la levodopa, que nos puede ayudar. En neuralgias posherpéticas se dice que la Escudexa, que es el parche de capsaicina al 8%, no tenemos en nuestro país. Chile ya lo tiene, nosotros no. Va administrado en las zonas donde le duele, puede estar pegado en su cuerpito hasta 3 meses, ¿no? Eso les ayuda bastante. En estos pacientes utilizamos gabapentina, utilizamos pregabalina, amitriptilina, podemos esto sumarle lo que son los parches de Versatis, que es lidocaína tópica, y utilizar también algunos opioides tipo morfina, tramadol, metadona, que son de ayuda. Nivel de evidencia B, la capsaicina en crema, ¿no? Neuralgia trigémino, el fármaco de elección es la carbamazepina. Y según nivel de evidencia B, la oxcarbamazepina. Aquí no va que le doy tramadol, le voy a dar otro tipo de medicamento. La neuralgia del trigémino solo es carbamazepina y de ahí hay que hacer una termocoagulación del trigémino o puede pasar para cirugía, para microdescompresión también. Para dolor central se ha visto el uso de pregabalina y cannabinoides, ¿no? Los diferentes isoformas o isotipos de los endocannabinoides y de los cannabinoides también. Nivel de evidencia B tenemos la motrigina, los antidepresivos y los opioides como tipo el tramadol. Recomendaciones en la práctica médica, pues aquí está dividido según el nivel de evidencia, si es tipo A, si es B o si es C, las recomendaciones que se dan, ¿no? Un ejemplo, los pacientes con dolor crónico no terminal deben recibir una evaluación exhaustiva, incluyendo la evaluación de respuestas potenciales a opioides y riesgo a opioides. Tiene una clasificación de evidencia nivel C, y así cada uno de ellos. Por ejemplo, la terapia opioide debe ser evitada en pacientes con síndromes de dolor crónico central o visceral, tales como la fibromialgia, dolores de cabeza o dolor abdominal. También tiene un nivel de evidencia nivel C. Pero, ¿cuál tiene un nivel de evidencia nivel A? Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos o los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, norepinefrina, deben ser incluidos en pacientes con dolor crónico no terminal con un componente neuropático. O sea, sí podemos usar estos antidepresivos tricíclicos o inhibidores selectores de la recaptación de serotonina. Entonces, acá podemos utilizar la amitriptilina, que es uno de los fármacos más usados para manejo del dolor, como neuromoduladores. Ahora, ¿cuáles son los opioides más recomendados en la práctica médica? Entonces, en el paso 1, hay que hacer una evaluación médica, hay que ver al paciente, su entorno psicosocial, hay que determinar el riesgo de adicción del paciente y hay que ver la eficacia según el opioide seleccionado y ver los efectos secundarios que pueda traer y las consecuencias que pueda traer a este paciente, ¿no? El paso 2, hay que hacer un ensayo, hay que titular, llegar a una dosis óptima y vigilar. No se van a recomendar dosis mayores a 200 miligramos, como la prueba terapéutica. Hay que monitorizar la terapia por posibles efectos secundarios o falta de eficacia. Hay que hacer una rotación de opioide o descontinuar si es que es necesario. Hay que tener precaución, en particular en poblaciones, como ya dijimos, ancianos, adolescentes, mujeres embarazadas y en pacientes con enfermedades psiquiátricas. Y hay que vigilar un posible mal uso, abuso o aparición de conductas aberrantes de estos pacientes, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta para poder continuar o quitar el medicamento. Ya conocemos perfectamente lo que es la escalera analgésica. Esta escalera analgésica en realidad fue creada para pacientes oncológicos, pero ya en la actualidad se usa para todos los tipos de dolor.
Ya sabemos que en el escalón 1 es el dolor leve, escalón 2, dolor moderado y escalón 3, dolor severo. Y ahora existe un escalón 4, ¿no? Donde existe ya la medicina intervencionista, la cirugía u otro tipo de opciones que tenemos. Pero hay que tener en cuenta que los opioides mayores generalmente se usan en el escalón 3. Que son la morfina, buprenorfina, metadona, fentanil. Ahora, no olvidemos, si viene a su servicio de emergencia un paciente que, no sé, se accidentó y se fracturó el fémur, está con una fractura expuesta y tiene mucho dolor, pues no me voy a ir al escalón 1 porque obviamente con el paracetamol o con un ketoprofeno no le va a pasar el dolor, pues ya tendré que utilizar y subir de frente a un escalón 3 y ponerle quizás un opioide mayor para poder bajar su dolor, y ahí puedo sumar otro tipo de fármacos, quizás del escalón 1. El fármaco de elección, no se olviden, es la morfina. Se quiso quitar la escalera analgésica porque ya lleva muchos años, ¿no?, con su uso de esta escalera, que ya son mucho más de 20 años, entonces se quiso reemplazar por otros sistemas que eran más actuales para poder mejorar el alivio del dolor. Pero se han visto unos argumentos necesarios que no se va a cambiar todavía esta escalera por múltiples causas. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los lineamientos analgésicos de la Organización Mundial de la Salud están en uso y el 76% de los pacientes tienen un buen control del dolor. En nuestro país, los opioides han sido hasta ahora manejados adecuadamente, no tenemos abuso de opioides, al menos no de la magnitud que tienen en otros países como Estados Unidos. La escalera analgésica de 3 pasos que nos dio la Organización Mundial de la Salud ha sido criticada por falta de elementos basados en la evidencia, por no lograr un efectivo control del dolor o tan rápido como sea posible, ¿no? Pero ya dijimos que nosotros podemos subir la escalera o subir el ascensor para poder obtener un mejor resultado dependiendo de la causa del dolor del paciente y el estado del paciente. Uno de los principios de esta escalera es tratar a los pacientes de manera individualizada y que pues podamos tener esos 3 pasos que dan a los profesionales el alcance de adaptar a la analgesia a las medidas de cada y a las necesidades de cada individuo. Depende de la severidad del dolor, ¿no? Entonces, muchos de los pacientes van a la consulta, es importante tener nuestro sistema de evaluación al paciente, la escala analógica, o puede ser la escala verbal o la visual, en la cual nos van a decir cuánto de dolor tiene el paciente y según eso podemos iniciar nuestro tratamiento médico. En países menos desarrollados, los lineamientos de los analgésicos de la Organización Mundial de la Salud todavía tienen un papel importante que desempeñan en convencer a los gobiernos para legitimar a la morfina y proporcionar un suministro adecuado. La escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud parece seguir siendo la piedra angular para el manejo del dolor oncológico. En nuestro país ya se legalizó hace unos años, ya varios, 4 o 5 años creo, el cannabis también, ¿no? Ahora tenemos el uso de marihuana medicinal también para nuestros pacientes. ¿Cuáles son los efectos más importantes de los opioides? Los efectos adversos son a nivel gastrointestinal, pues las náuseas, vómitos, estreñimiento, dolor abdominal, el hígado. Y a nivel central, sedación, mareo, mioclonos, disfunción cognitiva y desorden del sueño. Y también puede haber retención urinaria, depresión respiratoria, prurito, toxicidad aguda por opioides. Ya sabemos que puede causar la dependencia y el mal uso a adicción de los opioides, ¿no? Entonces, el paciente como dependencia, pues puede tener irritabilidad por el aumento de la dosis de los opioides, puede haber náuseas, vómitos, el paciente finge tener recetas perdidas, pero en realidad ya han venido, por ejemplo, a la clínica muchas veces y te dicen, doctora, lo que pasa es que estaba en un taxi y me robaron mis cosas y se llevaron mi receta. Entonces te piden y necesito mi medicamento. Y muchas veces, las primeras veces caemos, ¿no? Porque no los conocemos, pero después vuelven a venir varias veces y ya sabemos quiénes son. Entonces pueden tener citas perdidas, hay manipulación de la prescripción, muchas veces han falsificado, ya conocen los lugares donde venden opioides sin receta.
En otros países llaman a varios farmacéuticos para conseguir, acá en nuestro caso no es así, pero sí conocen los lugares donde venden medicamentos sin receta. Es lo mismo que ya hemos tratado hace rato. ¿Cuáles son las preguntas más importantes para evaluar al paciente antes de dar el opioide? Bueno, se ha hecho un intento realista de diagnosticar la causa subyacente del dolor, si han sido probados y agotados adecuadamente otros tratamientos razonables, si el paciente tiene un historial de enfermedad mental o abuso de sustancias, cuál es el estado funcional actual del paciente y qué mejoría en el estado funcional se desea y cómo se puede medir esta, si el paciente ha mantenido un dolor de tipo diario o si el paciente entiende o acepta las metas de tratamiento, cuál es el estado físico y psicosocial del paciente. Hay que tener en cuenta cuando los pacientes vienen a consulta cuáles son sus expectativas. Muchos de los pacientes esperan tener un dolor cero y yo siempre le digo a todos mis pacientes, dolor cero no existe, solo cero es cuando ya está muerto. No existe el dolor cero. Siempre un dolor debe ser manejable de 1 a 4. Con eso estamos tranquilos porque ya está controlando su dolor. Si sube de 4 es un dolor no controlado. Entonces tenemos que ver la posibilidad de cambiar, rotar o incrementar dosis según cada paciente. Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda o quisieran que les aclare algo? ¿Algún paciente que hayan visto ustedes, un familiar, alguna duda que tengan? Doctora, para el manejo de la dependencia en los pacientes con dependencia, ¿se reemplaza el opioide por otros fármacos? ¿O cómo funciona? Cuando es dependencia, usualmente lo que hacemos es retirar lentamente el medicamento y vamos cambiando por otro fármaco. Dependiendo, ¿no? Por ejemplo, no he visto muchas dependencias a morfina, pero sí hay. Si pasara un tema de dependencia muy, muy alta, cambiamos casi siempre a metadona. Pero si ya es un tema de adicción, es un manejo conjunto con psiquiatría y también el cambio, el fármaco de elección es la metadona. Muchas veces lo que hemos hecho es, por ejemplo, cambiarle a parches de buprenorfina. Cuando ya están enganchados con un medicamento, les cambiamos a parche de buprenorfina. Pero les cuento que los pacientes se dan cuenta porque el efecto no es el mismo. La morfina o la petidina tienen un efecto mayor. Entonces ellos sienten esa sensación de alivio, de tranquilidad, de paz, una paz falsa, ¿no? Pero sienten eso. Entonces, y eso no encuentran con los parches de buprenorfina. El manejo de dependencia, chicos, es muy difícil. En realidad es un manejo multidisciplinario porque lo llevamos tanto con la especialidad, lo llevamos con el psiquiatra y a la vez también con psicología, porque es un paciente que va a estar buscando constantemente la medicación. Tenemos que darle otros medicamentos más, como antidepresivos, gabapentinoides, para poder modular, entre comillas, el dolor. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Qué saben ustedes del cannabis? ¿Han escuchado hablar de cannabis? Por ejemplo, el cannabis es un fármaco que ahora se usa en los pacientes oncológicos, ¿no? Se usa más el CBD que el THC. La isoforma del CBD es más su acción antiinflamatoria y el THC tiene una acción más, lo que le llaman el high cuando los pacientes lo consumen, ¿no? O sea, sienten esa tranquilidad, esa paz, están drogando, pues. Entonces, ahora hay fármacos de cannabis mezclados, ¿no? De CBD y THC, que a veces hay algunos pacientes que sí lo requieren porque necesitan manejar esa ansiedad que tiene y entre comillas la regulas con el THC. Pero hay que ver, porque cada paciente, he tenido alguna vez un paciente que me dijo, doctora, me he tomado toda la gota y no me hace nada. Entonces ese paciente ya está bien, ya tiene sus metabolitos, perdón, sus receptores bien copados, ¿no? No le va a hacer nada el cannabis, porque no olvidemos que es medicinal, no es de uso recreativo. Chicos, ¿más preguntas?
¿Alguna duda? Casos que hayan tenido, hayan visto, porque ustedes ya están rotando, ya están viendo más pacientes. Lo que tengan en la mente. A ver. Doctora, buenas noches. Una pregunta. Sí, dime. Entonces, según te mencionó en el mecanismo de acción de los opioides, actuarían principalmente en la membrana presináptica, ¿no? Actúan en la membrana presináptica y también en la membrana posináptica. En la postsináptica por los NANDA y Ajá. sí, Sí. principalmente, pero a ver, bueno, diferencia en la acción, o sea, en el tiempo de vida media, dependiendo si actúa en la presináptica o postsináptica, quizás, o qué diferencia. Sí, no, no habría mayores diferencias. Lo que pasa es que cuando actuamos inicialmente a nivel presináptico y hay, cuando se inicia la despolarización y hay liberación de serotonina, entonces generalmente a ese nivel es donde queremos nosotros bloquear para que no haya toda esa liberación. Entonces, casi siempre va a ser mayormente a nivel presináptico. Ok, doctora, muchas gracias. Ujú. No olvidemos que también actúan a nivel, que actúan a nivel espinal y supraespinal. Cuando ponemos anestesia, la dosis es de 1 a 100. O sea, a ver, ¿cómo les explico? Cuando lo ponemos a nivel supraespinal, perdón, a nivel raquídeo, digamos que tengo 100 miligramos de morfina que le estoy dando por vía endovenosa y por vía raquídea solo le tengo que dar 1 miligramo. ¿Se entiende, verdad? De 1 a 100. O sea, la dosis es muy chiquita. ¿Por qué les digo eso? Porque hay muchos pacientes con dolor oncológico que se les pone bombas intratecales. Cuando las dosis son muy elevadas de fármacos, se colocan unas bombas intratecales. Si ese paciente utilizaba, por ejemplo, como esta mi paciente, 500 miligramos de morfina, se le pudo haber puesto 500 o, a ver, 500, más o menos les correspondería pues 500 microgramos de morfina por vía intratecal. 500 microgramos es muy poquito por vía intratecal. Entonces es muy importante saber las equivalencias porque eso te ayuda a disminuir efectos secundarios. Chicos, les voy a mandar unas preguntitas. ¿Cuántos son ahorita? Ya, entonces me va a alcanzar. No sé si voy a poder compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, esto no es. Perdón. A ver, un ratito, por favor. No estoy actualizada con la tecnología. Lo que perdí. A ver, espérenme un ratito que dejar de compartir. No. Esperen un ratito. Quiero compartir el Kahoot. Miran el QR, chicos.
Sí, otra. Ya, a ver, entren pues. Está facilito, ¿ya? Para que se despierten. A ver, vamos a esperar a los que se conecten los más que puedan. Mayor cantidad. Les voy a mandar un videíto para que puedan revisar bien todo el mecanismo de acción. Ok, doctora, gracias. Ujú. ¿Cuántos meses? 32. Creo que ya están, ¿no? Sí, Ya. Están todos, creo, completos. A ver. Espero que sí. ¿Ya? Ya, completos. Comenzamos entonces. ¿Sí? Listo, chicos. Vamos. Sí.
Bien, chicos, nos falta la última. Chicos, ¿quién es JMA? Yo, doctor, el delegado. Ah, muy bien, entonces tienes corona ahí. Pues bien. Ok, doctora. Muy bien, chicos. Como ustedes habrán podido ver, las preguntas son bien sencillas, ¿ya? Pero de estas preguntitas quiero, a ver, ¿cómo muteo esto? Felicitaciones a Isabela, a Joseph. Bueno, quiero que sepan, a ver, perdonen. Las preguntas son sencillas. Tienen que quedar algunos conceptos bien claros porque ustedes ya son de ciclos superiores, entonces más adelante van a ya tratar con pacientes, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, en el caso de lo que estábamos conversando, de los me dicen revancha por el honor. La próxima clase vamos a tener revancha por el honor y también vamos a hacer un recordaris mañana es la próxima clase, ¿cierto? Los parches de buprenorfina son para los pacientes renales, no lo olviden. Especialmente los pacientes renales se utiliza parches de buprenorfina, ¿ya? Después, no se olviden que la vía de administración más importante va a ser la vía oral. También no olvidemos que los efectos de los opioides son supraespinales y espinales. Entonces, hay conceptos básicos que ustedes tienen que saber en el manejo de los pacientes. Si ustedes tienen alguna duda o hay algo que no les queda claro, háganmelo saber, por favor, para poder volver a repetirlo, porque la idea es que ya esto quede claro. Para la siguiente clase, igual vamos a hacer un pequeño Kahoot, igual que esto, para recuperar el honor. Y también va a ser así de sencillo. Y pues va a ser nuestra última clase. Y yo hoy día voy a preparar el PDF de las clases para que